Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a otro capítulo de Con un café nos entendemos. El día de hoy vamos a hablar sobre la industria del entretenimiento, es decir, la televisión, la radio, el internet y las demás cosas para la diversión y el ocio. Con este tema intentaré dar un poco de conciencia sobre lo que consumimos y preguntarnos por qué lo consumimos. Dicho esto, vamos por un café y comencemos. Dentro de las necesidades de los humanos están comer, dormir, ir al sanitario y el ocio. El ocio ha sido importante para los humanos desde que se tuvo tiempo libre de las ocupaciones diarias de la vida. Pero, ¿qué es el ocio? De forma común, llamamos ocio al tiempo libre que tenemos y que usamos para hacer ciertas actividades. Actividades que no contarían como trabajo o como tareas del hogar. A veces llamamos a estas actividades como recreativas. Por eso a veces también se le conoce al ocio como tiempo de recreación. Aunque suena un poco fácil definir lo que es el ocio, no siempre es igual para todos. Hay actividades que resultan trabajo para unos y ocio para otros. Por ejemplo, cocinar, escribir, hacer música, pintar o cantar. De acuerdo al motivo por el que se realicen estas actividades, se pueden definir como trabajo u ocio. La clave es que si están hechas por ocio, se hacen por placer y por recreación. Aunque también el ocio puede ser usado como motivante para ayudar a la productividad, por eso es algo complicado marcar un límite en lo que el ocio puede llegar a ser. ¿De dónde viene este concepto de ocio? Hay ciertos debates en el origen del ocio. Algunos marcan su inicio en las sociedades griegas, otros catalogan que su inicio fue desde los romanos, y algunos más dicen que la cumbre y origen del ocio se desarrolló durante el siglo XVIII. En Grecia se le denominó skolé. Representaba la posibilidad de no hacer actividades relacionadas a la subsistencia, es decir, el trabajo. Indicaban que deberían de producir paz, reflexión, prosperidad y libertad, contrario a las actividades que el trabajo da. Aristóteles decía que teníamos que aprender a desear el descanso filosófico. Por medio de él, era posible alcanzar virtudes. De esta forma, la escolé era la posibilidad del descanso y el reposo, pero estaba destinada a los privilegiados, que se podían permitir abstenerse de trabajar en lo útil o productivo, y dedicarse a lo que llamaban contemplación. Para Aristóteles, la contemplación era un sinónimo de ocio, que así como la música, formaba a los humanos igual que la meditación y la reflexión filosófica. Poco después, Roma adoptó esta scolé y la nombró de otra forma, otium. De ahí que muchos autores tomen que ocio proviene de los romanos. Otium, ocio. En Roma, el otium significaba descanso y diversión proporcionados por unos grandes espectáculos. Este nuevo enfoque del ocio puede que haga referencia a la expresión tradicional de al pueblo pan y circo. Y tenía como finalidad evitar que el pueblo participara en las acciones políticas, así lo reducían a un mero espectador. De esta forma, el entretenimiento masivo comenzó a ser un arma política. Algo curioso del ocio es la relación que surge después con su contraparte, el negotium. Negotium proviene del romano por parte nego, que significa negar o no es, y otium, que significa ocio. Entonces, negotium significaba lo que no es ocio. Se refería a la ocupación, al trabajo. Bueno, este es el origen del ocio. Pero ¿cómo ha ido evolucionando? Bien, pues al transcurrir el tiempo, el ocio se fue deformando, cambiando su significado, pero mantenía su misma esencia. El ocio se realiza cuando hay tiempo libre, y no es una actividad relacionada con el trabajo. ¿Qué significados tuvo a través del tiempo? Comencemos con Grecia. En Grecia definían el ocio como el tiempo libre que debía usarse para pensar sobre la vida y filosofar sobre las cosas. En cambio, en Roma,
Se tomó el ocio como el tiempo dedicado a la diversión mediante espectáculos y fiestas enormes. Durante el Renacimiento y la Edad Media, el ocio fue controlado en gran medida por la Iglesia. Lejos de ser útil para la recreación, la Iglesia la catalogó como un vicio o pecado, pues consideraba que era un modo de irse a la perdición. Aún así, los días festivos que marcaba la Iglesia le permitían a los pobladores disfrutarlos en las noches, donde asistían a cantinas o a las actuaciones de trovadores y juglares. Poco después de la Revolución Francesa, se dejó de controlar el ocio de parte de la Iglesia y por fin se pudo poner a disposición de las personas cuándo y en qué usar el tiempo libre. Por ejemplo, en el siglo XVIII se hizo famosa la idea de tomar vacaciones en las villas, en la casa de campo. Claramente, esto solo aplicaba para las familias ricas y con propiedades fuera. En estas salidas importaba un poco más el prestigio social que la recreación, pero al final del día era una forma en la que la gente con privilegios disfrutaba de su tiempo libre. En este siglo, tener tiempo libre era más una cuestión de clases sociales, pues solo aquellos que tenían el poder y los privilegios podían permitirse asistir a obras de teatro o asistir a fiestas lujosas. Aunque el ocio no era tan exclusivo, sí había una clara diferencia entre las posibilidades de realización entre los menos privilegiados, que tenían que esforzarse para sobrevivir. Llegamos ahora al siglo XIX, donde se da el mayor fenómeno de industrialización hasta ese entonces, donde se ven avances en medicina, en ciencia, en tecnología. En esta época se dividió un poco la cultura. Claro que continuaba la cultura ilustrada sobre el teatro, los libros, las fiestas, pero también surge una nueva con la llegada de los avances tecnológicos. Por ejemplo, el cine y la fotografía permitieron que la gente se pudiera agrupar en las grandes ciudades y las plazas para poder disfrutar de la novedosa imagen y de la imagen que se mueve como por obra de magia. En este siglo, muchos experimentan la explotación laboral con jornadas de 18 horas, el domingo como único día libre, llevando a la creación de sindicatos, a la extensión de protestas para mejorar las condiciones del trabajo. Es en este siglo donde la lucha por los derechos de los trabajadores tiene más presencia, provocando que se hicieran leyes, dándoles un mejor salario, vacaciones y permitiendo que las sociedades europeas del siglo XIX tengan un mejor desarrollo. Pasemos ahora al siglo XX. Durante este siglo, debido a la industrialización y a las protestas que llevaron a las leyes de trabajo y a una uniformidad en los mismos horarios de trabajo, permitió que las escuelas concordaran de igual forma con dichos horarios laborales. Con esto podemos ver cómo se generan ciertos patrones de tiempo libre. Los niños después de la escuela se reúnen para jugar en su tiempo libre. Los padres, al terminar de sus trabajos en la casa o fuera de ella, se dedican a un tiempo de ocio en su casa. Por ejemplo, escuchar música en la radio, ver la TV, leer el periódico o, en caso de los niños, jugar en los patios. Pero aún en este siglo, el ocio depende en gran parte de qué tan bien posicionado estés en lo económico. Aquellos que no tenían una buena base económica que le permitiera hacer gastos fuera de los de la subsistencia, no podía permitirse tener tiempo libre. Es en este siglo donde vemos que el avance de la tecnología fue presentando nuevos dispositivos para el entretenimiento, como la radio, que permitió la difusión de noticias, y después de programas de narración para entretener a la gente. Lo mismo sucedió con la creación de la televisión, que en parte reemplazó a la radio, porque presentaba los programas ya con imágenes. Luego evolucionó a la televisión a color, que daba la sensación de más realismo a lo que se transmitía. Y bueno, con todos estos avances hemos sido parte de la evolución que ha tenido la industria del entretenimiento y el ocio. Si antes era famosa la industria del cine y la televisión, el Internet llegó a dar un paso más adelantado dentro de esta industria del entretenimiento y el ocio. Con el tiempo surgieron plataformas como Netflix, YouTube, Facebook, Instagram, Wattpad, las plataformas de videojuegos y un largo etcétera que poco a poco han ido desplazando los juegos de mesa o la convivencia física a cambio de bonitos gráficos o filtros para fotos o series policíacas. El Internet tomó un nuevo lugar en la forma en la que aprovechamos nuestro tiempo libre y nos ofrece cada vez más cosas para aprovecharlo o simplemente para gastar este tiempo.
Con el internet ahora podemos ver series, películas, jugar videojuegos con amigos o jugar solos, escuchar música, seguir la vida de los famosos, de nuestros amigos, aprender idiomas, tomar cursos, buscar información para nuestras propias tareas. Esto nos ha dado un nuevo enfoque a lo que es una tarde de ocio. Si antes jugaban en los parques, ahora muchos prefieren quedarse en casa. Los juegos de mesa se están viendo reemplazados por los juegos de celulares. El internet sin duda ha sido una gran herramienta para muchos fines, pero tal vez haya un problema con esto. ¿Qué problema puede haber en que el internet te ofrezca más cosas? Con el tiempo, la mayoría de las plataformas, en un esfuerzo de mejorar sus servicios y hacerlos más bonitos o capaces de soportar el tráfico de información de tantas personas, comienzan a hacer uso de algoritmos e inteligencias artificiales que clasifican y ofrecen recomendaciones para los distintos usuarios de sus productos o aplicaciones. Ya antes habíamos hablado de las inteligencias artificiales. ¿Qué hay de malo en ello? A simple vista, nada. Pero pareciera que ver un solo video en YouTube nos va a llevar a otro y a otro. Comenzamos a descubrir canales o personas que hacen contenido que nos gusta y que comenzamos a seguir. De pronto, toda la plataforma nos comienza a recomendar videos similares o muy parecidos. Va conociendo nuestros gustos y al final eso va a ser todo lo que vamos a ver. Además, que nos recomiende tanto contenido que nos gusta, nos vuelve un poco adictos a consumir la plataforma. De repente pasamos más tiempo del que tenemos libre y al final no dejamos la plataforma porque nos sigue atrayendo. Pero estos algoritmos no se detienen ahí. Además de darte recomendaciones de cosas que ya te gustan, te llega a recomendar lo que está de moda, por ejemplo. Si está de moda el tema de los viajes espaciales, de repente somos bombardeados de videos, de juegos, de retos de internet o programas que tienen como tema principal el viaje al espacio. Esto no está mal, pero es cierto que vamos viendo cómo se genera una cultura del consumismo, que está atada a las modas, que de por sí son pasajeras, y al final del día pueden acabar con uno de los mejores beneficios que el ocio trae, es decir, ayudarnos a ser más productivos, creativos o sensibles. Me refiero a que tanta recomendación de internet nos puede ir cegando de los programas que nos pueden ser útiles, como los que te ayudan a tener una mejor salud, que se presentan gratuitos en ciertos sitios de internet, o de los videos que nos enseñan cómo aprender a tocar algún instrumento, o nos enseñan otro idioma, o de aquellas personas que mediante el internet nos acercan al mundo del arte, de la escultura o de la música. Este fenómeno que producen las recomendaciones, como ya dije, lleva a que la industria del entretenimiento se enfoque en productos que las estadísticas muestran que están de moda, porque al final del día, esto es una industria, es un negocio. Si una película de crítica social sale en los tiempos de la fama de los superhéroes, probablemente fracasará, así que muchas empresas van a dirigir sus esfuerzos en crear cosas sobre superhéroes hasta el cansancio. Producción en masa y sin miramientos. Todo por hacer crecer el valor de la empresa y generar mejores ganancias. Eso sí, en el menor tiempo posible. Y puede que no sea así en todos los casos, pero es un fenómeno que sin duda se puede notar cada vez que alguien habla de lo que es tendencia en redes sociales. De repente, ciertas palabras son más usadas y algunos conceptos que hace un par de años no tenían nada de importancia se vuelven más famosos y vistos en estas redes. Este tipo de fenómenos es, en cierta manera, algo irremediable. Las empresas del entretenimiento y el ocio se van a basar siempre en lo que está de moda para crear cosas que generen la mayor cantidad de ganancias posibles en el menor tiempo. Por eso es que cada año se tienen que sacar nuevos juegos, películas, ropa, libros, etc. El ocio que antes proponía llenar el alma para tener una mejor vida, pasó a ser aquel que te hace entretenerte y gastar el tiempo sin saber en qué. De nuevo, no aplica a todos los casos. Muchos encuentran en la recreación o el aprendizaje de nuevas cosas el ocio que podría llamarse ocio productivo. Está muy bien aprovechar que la tecnología te permita tener entretenimiento de fácil acceso, que las recomendaciones te ayuden a encontrar las cosas que realmente te gustan. Pero es importante darnos cuenta de cuándo estamos siendo usados por este algoritmo de recomendaciones y cuándo lo estamos usando nosotros. El internet y las aplicaciones digitales a veces hacen esta línea muy difusa. Ten en mente que tú alimentas a tu propio algoritmo. Tú le dices qué es lo que te gusta y este algoritmo te dará solo aquello que quieres ver.
También recuerda que no todo lo que veas o consumas es el mundo entero. De vez en cuando, aviéntate a explorar lo que hay ahí en el internet. Ignora un poco las recomendaciones de todos estos sitios. Intenta leer libros que nunca te hayan llamado la atención. Con suerte encuentras alguno que sea tu nuevo favorito y lo has estado dejando de lado. Pide a otros amigos que te recomienden cosas que les gustan a ellos, no solo el internet. Corres peligro de que sea demasiado entretenido y quedes absorbido por lo que te va a presentar. El precio de ver todo lo que te da el algoritmo es perderte cosas más interesantes por no salir de tu zona de confort. Finalmente, el ocio no es malo ni es muestra de pereza. En la sociedad actual llena de prisa y de cosas sucediendo a la vez, tener un pequeño espacio que te permita descubrir nuevos intereses o que te deje aprender algo nuevo o que simplemente lo uses para dormir, ayuda a tu salud. Mejora tu sistema inmunológico, ayuda a reducir el estrés, te ayuda a mejorar la calidad de sueño y permite que te conozcas un poco mejor. Resumiendo todo, que tu rutina no deje de lado el tiempo de ocio, pero que tampoco el ocio desplace a tu vida. Ahora, al terminar este podcast, consigue un pequeño espacio en esa rutina que tienes y vete a aprender un idioma o aprende a pintar. Es más, escribe poesía o escucha este u otros podcasts o juega algo durante algunos minutos. Este equilibrio te puede ayudar a mejorar un poco la vida. Y bueno, gente, esto fue todo por la semana. Espero que les haya interesado el tema y que se hayan llevado algo de este capítulo. Recuerden compartirnos y comentar algún tema que quisieran que tratemos en este espacio. Yo soy Isaac Moscati y los espero la siguiente semana con un café y un nuevo tema para entender. Hasta luego.